Yo conozco o reconozco, mejor dicho, la fotografía de esta casa a partir de una serie de 14 o 15 fotografías de una colección que yo tengo de negativos originales que hemos denominado Crónicas de Retaguardia, ¿no? Empezamos con un trabajo hace veintitantos años a intentar identificar todas esas fotografías, barrio por barrio, lugar por lugar, incluso volviendo a reproducir la misma fotografía hoy en día para tener la certeza de que era, ¿no? Y cuando planteamos la búsqueda de ese conjunto de fotos, uno de mis ayudantes, Alberto Martín Escudero, nos repartíamos las fotos y salíamos pues por barrios más o menos a identificar. Y no dábamos con él, hicimos una triangulación a partir de una foto que se ve en Madrid, desde aquella parte de los cerros de allí, y más o menos él a las 11 de la noche me llama, oye, es que ya he encontrado la casa y la zona esta es la zona de Entrevías, la calle Peyroncelli, ¿no? Y fue cuando descubrimos que esta casa se correspondía con nuestra foto. Días después, dándole vueltas en el archivo, mirando, a mí empezó a recordarme un poco esta foto, he visto yo cosas parecidas, pero claro, este tipo de arquitectura es muy típico de la arquitectura de viviendas para trabajadores de principios del siglo XX en Madrid, ¿no? Las hay aquí, las hay en Estrecho, en Tetuán, en muchos sitios. Y de repente pues se nos ocurrió mirar referencias, en este caso teníamos las referencias de un libro de capa y de las publicaciones que estábamos estudiando de cara a nuestro propio archivo, y fue cuando identificamos, superponiendo las imágenes, que era esta casa más o menos. Tampoco dimos demasiada importancia en su momento. Hubo un momento en el que se lo comenté a la que era entonces directora general del Ayuntamiento de Madrid de Patrimonio, pero las cosas no fueron más allá, ¿no? Porque tampoco pensamos en esa necesidad de hacerlo público, ¿no? Lo hemos ido haciendo público pues en alguna exposición, en artículos que hemos escrito a nivel universitario, etcétera, pero tampoco se le ha dado la divulgación que se le está dando ahora en los medios, y la necesidad además de intentar conseguir que este edificio sea un elemento simbólico de un montón de cosas, ¿no? Y que más un montón de cosas que le puede venir muy bien a este barrio y a la gente que habita la casa en estos momentos. Las fotografías construyen memoria visual, ¿no? Pero además a veces se configuran como símbolos en sí mismo. Y entonces los símbolos son elementos de mucha importancia social, en mi opinión, ¿no? En el sentido de que tienen un significado, que llevan a muchas lecturas a la gente y que les ayudan a comprender mucho mejor los sucesos, ¿no? Entonces, a esta casa, pues igual que otro tipo de símbolos que tenemos en la ciudad de Madrid o en otros lugares, hay que dotarla de una cierta dignidad, ¿no? De un entorno digno y que sirva además para que la gente se fije en él. Y entonces ese elemento de ese paisaje cultural, porque en definitiva estamos hablando de un paisaje cultural, histórico, hay que configurarlo para que tenga un mayor aprovechamiento. El tratar de profundizar a veces en la historia de una fotografía es muy sencillo y muy complicado. Es decir, el mayor porcentaje de fotografías de nuestra guerra civil y de casi todas las guerras, excepto la de Vietnam y algunas más, son fotos que están construidas, fabricadas para propaganda, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante de esta fotografía de capa, dejando de lado un poco cómo era el personaje o cómo estar de algún modo volviendo a visitar su figura y a entender cuál fue su obra, lo importante de esa fotografía es lo que significó. Es el símbolo de la foto, es el símbolo de la foto unido al edificio, es decir, fue la primera publicación contemporánea del siglo XX en la que se hace una referencia muy específica al sufrimiento de la población civil en medio de una guerra. Ese sufrimiento está reflejado en unos niños que juegan en una zona devastada ya y en la que ya no vivía nadie, es decir, no sabemos si los niños vinieron, los trajo él, etcétera. Pero lo que está claro es que él lo que trataba era de enseñarle al mundo lo terrible del sufrimiento de la población civil en ese momento, construida sobre la imagen de unos niños jugando frente a una ruina devastada pues, por las bombas de aviación o por las bombas de mortero. Él llevaba muy pocos años trabajando de fotógrafo. En ese sentido, apenas llevaba una trayectoria de apenas 2 años. Su objetivo, además, no era tanto la fotografía en ese momento, sino que con Chimney estaban buscando la posibilidad de rodar un documental sobre la guerra de España de cara a los noticiarios de cine, que era lo más importante, era el equivalente a nuestra televisión actual de algún modo, ¿no? Y entonces está claro que ellos apuestan, cuando vienen de París con Gerda, apuestan por la guerra civil, por una parte, por uno de los bandos, y además lo hacen a base de sus contactos del Partido Comunista
de una serie de periódicos de izquierdas que son los que les apoyan económicamente y además publicando sus imágenes. Entonces, de ahí la gran repercusión dentro de esa complicada situación de la Guerra Civil Española, de los países que estaban a favor, en contra, los apoyos, etcétera. Y bueno, ahí está el valor precisamente de él, ¿no? En que apuesta por esto y al final se ha convertido en el paradigma de los fotógrafos de la guerra española. El Frente de Madrid, el Frente de la Resistencia de Madrid, es un frente grandísimo, no es solamente la universitaria como se habla normalmente, sino que es un frente que va desde más allá de Villaverde hasta más allá de Aravaca, ¿no? Son 20 y tantos kilómetros, todo el mundo habla de universitaria y esto era un frente, esta parte del frente fue fundamental durante toda la guerra porque era el lugar por donde salían las dos vías de ferrocarril que mantenían a Madrid unido con el resto de la República, ¿no? Esa conservación es tan importante a nivel material como puede ser la conservación de la casa de Peyroncelli o la conservación de las huellas que quedan en toda la ciudad universitaria, en los edificios de las marcas de metralla, etcétera, etcétera, como la conservación estructurada y estudiada históricamente de esa memoria. De nada nos vale la conservación de elementos de construcción militar o de construcciones civiles destruidas o reconstruidas posteriormente si no conservamos además o recuperamos lo que es la memoria histórica que está añadido a ello. Es decir, esta casa, como esta hay cientos en Madrid probablemente, bueno, cientos ya no porque se han tirado casi todas, ¿no? Que vivieron la guerra civil en otros barrios también. La importancia de esta casa es que tenemos el elemento histórico y podemos reconstruir la historia de aquellos niños que simbolizaban lo que hemos hablado antes, la importancia de construir un símbolo, una bandera de lo que era un sufrimiento de una población. La casa vale por eso y por lo tanto la casa se debe constituir como un elemento de bien de interés cultural en gran medida para sustentar esa idea a lo largo del tiempo y facilitar además la comprensión de lo que significaba esa foto y lo que pasó aquí, sobre todo, lo que pasó aquí. Hay un problema aquí, que además es un problema clásico, que es el problema del damnatium memoriae, ¿no? Los romanos llegaban a las esculturas de los senadores o de los grandes generales a ponerles cabezas de quita y pon, ¿no? Para que cuando uno caía en desgracia cambiaban la cabeza y no había que cambiar toda la escultura, ¿no? La memoria histórica y la ley está haciendo que cambien muchas cosas, ¿no? A mí me ha sorprendido hace poco en Nápoles encontrarme con que los grandes edificios construidos por el fascismo de Mussolini, en este caso un edificio magnífico, racionalista del de Correos, mantiene todavía los grandes carteles de 15 años del triunfo del fascismo en Italia, ¿no? Los originales. Bueno, a veces el eliminar elementos de ese tipo puede no ser tan bueno si se hace de un modo radical y no se explica por qué se ha eliminado o se deja una referencia de lo que habían sido aquellas cosas. Hay que buscar un equilibrio indudablemente y ese equilibrio es un equilibrio basado en los hechos reales, en la historia, construir una cultura que sea capaz de reconocer pasado el tiempo ese tipo de cosas y aceptarla desde todos los puntos de vista. Y para eso, pues mira, enfrente de Peyroncelli tenemos un colegio, un liceo, y es el lugar donde a los chicos hay que contarles cómo fueron las cosas para que ellos luego interpreten a su modo la historia y los sucesos.